¿Cómo están chicos? Muy buenos días. A ver, vamos a empezar la clase del día de hoy. Buenos días. ¿Cómo están? A ver, vamos a terminar con lo que eran las enfermedades del sistema circulatorio. Solamente nos faltaba dos enfermedades nada más, creo. Muy bien, a ver. Compartir. Listo. A ver, nos habíamos quedado en lo que era la ateroesclerosis, ¿no? Y nosotros habíamos ya dicho cuáles eran las... Villanueva, apaga tu audio, por favor. Listo. Entonces, habíamos visto unos términos como arterioesclerosis, ateroesclerosis, ateroma, ¿no? Entonces, son diferentes significados. En este caso, estamos viendo lo que es la ateroesclerosis. ¿Por qué se forman estos ateromas? Ya nosotros también habíamos visto cuáles eran las causas, ¿no? De dónde provenía. En este caso tenemos, por ejemplo, lo que es la parte lipídica, o sea, la acumulación de grasa y de proteínas, como habíamos visto también aquí en el video. Después lo que era incrustación, cuando de repente en alguna parte del vaso sanguíneo o de la arteria se rompe y empieza a llegar las plaquetas, los glóbulos blancos y por lo tanto pues se empieza a acumular y por eso se forma también una ligera obstrucción y a medida que se va acumulando se puede obstruir completamente lo que es el paso de la sangre, ¿no? Y por último habíamos visto que una de las causas también podía ser de causa infecciosa, que es muy raro, ¿no? Que se da en el 1%. ¿Qué sucede? A veces cuando existe algún problema de infección generalizada, lo que nosotros conocemos como septicemia, o sea, llega algún virus, algún microorganismo a la vía sanguínea, entonces obviamente los glóbulos blancos van a querer atacar, van a querer rodear y fagocitar a este virus ya que es un cuerpo extraño. Entonces, en este caso, pues se va a ver una acumulación de lo que son los glóbulos blancos también, ¿no? Y se forman pues para poder rodearlo, al final se forma un ateroma, ¿ya? Listo, hasta ahí habíamos llegado. Ahora sí vamos a ver qué es lo que puede producir, cuáles son los factores, ¿no? Eso viene a ser el inicio, lo que acabamos de ver, tres formas de iniciar, por lípidos y proteínas, por presencia de virus y también por lo que es la ruptura, ¿no? Por incrustación. Aquí nosotros vamos a ver los factores de riesgo. ¿Qué significa? O sea, ¿qué es lo que puede predisponer, predisponer a lo que es la formación de ateromas?
Listo. ¿Me logran escuchar bien, no? Sí, se le escucha bien. Sí, se la Ya, escucho. ya, listo. Entonces ahora sí vamos a continuar. Los factores, como les decía, es la predisposición, o sea, que puede dar pie a que se pueda producir esta enfermedad. En este caso, la aterosclerosis puede ser, pues, puede ser producida quizá por la edad, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que a mayor edad tenga la persona, mayor probabilidad de sufrir de este problema, ¿ya? Después tenemos lo que es el sexo. ¿En quiénes creen ustedes que es más probable de que se dé la aterosclerosis? ¿En hombres o en mujeres? En mujeres, Miss, puede ser más. Ya, en las mujeres mayormente a una determinada edad, ¿no? Por ejemplo, cuando ya empieza la etapa de la premenopausia, ahí es más frecuente. En los hombres, en etapas más jóvenes. Ya. Después tenemos los factores hereditarios. Ya sabemos que la genética es bastante influyente, ¿no? Si alguien en la familia de repente ha tenido algún problema de este tipo, entonces la probabilidad de que los hijos o los nietos puedan sufrir también aumenta, ¿no? No significa que se va a dar sí o sí, sino que hay un mayor peligro. Ujú. Después tenemos lo que es la hipertensión, persona que sufre de la presión alta y que no se lo controla, que no toma sus medicamentos, que sufre de crisis hipertensivas, poco a poco va deteriorando sus arterias y puede generar lo que es la aterosclerosis. Igual, de la misma manera, en la diabetes. ¿Ya? Esos son los no modificables. En los factores modificables, lo que es la hipertensión se puede evitar, sí, se puede evitar, ¿no? Acá, por ejemplo, ustedes dirán, ¿por qué en el caso de lo que es está incluido aquí? Porque esto está dentro de los factores hereditarios, o sea, antecedentes familiares. Si las personas dentro de mi familia han tenido estas enfermedades, a eso se refiere, ¿no? Si han tenido hipertensión o han tenido diabetes. Y acá en los modificables se refiere a la misma persona. Si la persona puede evitar la diabetes, sí, puede evitarla, puede en todo caso no desarrollarla. Si ha tenido antecedentes familiares, no significa que la va a tener 100%, ¿no? Si controla sus estilos de vida, entonces no va a tener ningún problema. En lo que es la obesidad, también, eso puede modificarse, ¿no? Nosotros cuidando nuestra alimentación podemos evitar lo que es la aterosclerosis. El tabaco, no fumando, no bebiendo alcohol, lo que son las hiperlipidemias, ya nosotros hemos visto hiperlipidemias o también se le conoce como dislipidemias, que ya nosotros lo hemos visto en las clases anteriores, dentro de las alteraciones o las enfermedades del sistema endocrino y sistema metabólico, ¿no? Listo. Entonces, acuérdense, hiperlipidemias o dislipidemias viene a ser lo mismo, ¿ya?
También tenemos lo que es la diabetes, los estilos de vida, que ya siempre lo hemos hablado, ¿no? Lo que es una buena alimentación, actividad física, el descanso y también evitar, pues, sobre todo el estrés, ¿ya? Listo. Aquí vamos a ver, por ejemplo, cuando existe una ruptura de la placa, o sea que lo que se ha acumulado en las paredes de la arteria, la ruptura de la placa produce trombosis oclusiva, o sea que esto se rompe y ¿qué va a suceder? Va a empezar a, eh, a producir o sale, ¿no? Sale una parte de este ateroma o en todo caso pues empiezan a llegar, como ya habíamos visto, las células para poder repararlo, ¿no? Cuando se rompe. Y empieza pues la obstrucción. Puede ser de manera parcial, o sea, una parte nada más en donde disminuye solamente la circulación y en otro caso puede ser pues totalmente oclusivo, o sea, total, donde obstruye completamente la arteria, el flujo de la sangre y da lugar a la angina inestable o al infarto de miocardio. ¿Cuál es la diferencia? Que la angina inestable, cuando se produce una obstrucción parcial, o sea que sí hay todavía pasa una poca cantidad de sangre, empieza el dolor, ¿no? Empieza el dolor en el pecho, en la persona. Y otro viene a ser el infarto, cuando ya obstruye completamente y no deja pasar la sangre, por lo tanto no hay oxigenación, ¿ya? Y ahí se produce lo que es la muerte de los tejidos. Entonces puede darse, es peligroso, ¿no? Si esta placa se rompe. ¿De qué manera podemos prevenir? Lo podemos prevenir de varias formas. Una ya ustedes saben que viene a ser de manera no farmacológica, ¿no? Tenemos lo que es la prevención primaria. Dice, evitando factores de riesgo como la hipercolesterolemia o la hipertensión arterial, evitando este tipo de problemas. Promover estilos de vida saludable, cambios en la dieta, eso no significa restringirse al comer, sino que hay que comer de manera equilibrada, hay que comer de manera proporcional, ¿no?
Miss, está explicando, no escucho. Disculpen chicos, disculpen. Estoy teniendo problemas con mi internet y no se me escuchaba. Ya, a ver, ¿hasta dónde me escucharon? Promover estilos Aumentar de la vida actividad saludable. física. Hasta lo que era estilos de vida saludable. Sí, Miss. Ya, listo. A ver, entonces, como les estaba diciendo, esto es importante, ¿no? Estilos de vida saludable incluye todo lo que ya les había mencionado. Entonces, en este caso, nosotros tenemos pues que darle bastante importancia como medida preventiva, por eso dice prevención primaria, antes de que se dé la enfermedad. Listo. La prevención secundaria, ¿a qué se refiere? La prevención secundaria se refiere cuando ya está la enfermedad. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que darle bastante importancia o evitar de que se dé la ruptura de la placa, ¿no? Con una administración de medicamentos, de fármacos, cuando ya el médico ha evaluado y se tiene que pues entregar, o mejor dicho, se tiene que seguir adecuadamente lo que es el tratamiento. Listo. Entonces, para evitar este tipo de problemas existen muchos medicamentos. Existen los antiplaquetarios, existen los anticoagulantes, existen lo que es la prevención, mejor dicho, la medicación para evitar las dislipidemias, ¿no? Muy bien. Listo. Eso es en cuanto a la aterosclerosis. Ahora, la arteriosclerosis. La arteriosclerosis viene a ser el engrosamiento y el endurecimiento de las paredes de las arterias, ¿no? Por lo tanto, ya nosotros habíamos visto en la parte introductoria, vimos que las arterias vienen o tienen unas fibras elásticas, es músculo, por lo tanto eso le permite contraerse y dilatarse. Pero lamentablemente cuando empieza el endurecimiento de estas arterias ya no puede realizar esta actividad y por lo tanto la circulación se va a hacer más difícil, se va a ir engrosando y eso ya no se recupera, la elasticidad de las arterias ya no se recupera. Y al momento de formarse estos ateromas, como se ve en la imagen, va obstruyendo poco a poco el paso de la sangre. ¿Cuáles son los factores de riesgo en este caso? Son casi lo mismo que hablamos de la aterosclerosis. La edad, a mayor edad, mayor riesgo de presentar arteriosclerosis. El hecho de tener hipertensión arterial no controlada, ojo, no significa que la persona que no tiene, que tiene hipertensión siempre va a desarrollar. No, si la persona ya tiene un diagnóstico de hipertensión arterial y no se controla, no se cuida,
no toma sus medicamentos, solamente espera a que le suba la presión para poder tomar sus medicamentos. Entonces, ahí es donde se generan los problemas y las consecuencias como la aterosclerosis y la arteriosclerosis. Las dislipidemias no controladas, o sea que la persona sufra de colesterol alto y triglicéridos altos, ¿no? De hipercolesterolemia y de hipertrigliceridemia. Muy bien. La diabetes mellitus también de la misma manera, que no esté controlada. Los malos hábitos como el hecho de fumar, beber, el tener sobrepeso y obesidad aumenta el riesgo de sufrir de arteriosclerosis. El sedentarismo. Cuando la persona no hace ejercicio, cuando la persona no hace actividad física, por lo menos una caminata diaria, entonces tiene mayor riesgo, ¿no? La dieta inadecuada también, la mala alimentación, la alimentación a deshoras, no solamente puede producir la gastritis, sino también puede producir problemas a nivel de circulación, ¿ya? Listo. Manifestaciones clínicas. ¿Qué es lo que se puede manifestar si hay una arteriosclerosis? Isquemia cerebral, o sea que se rompe una de las placas, uno de los ateromas en cualquier parte del cuerpo y puede viajar a lo largo de la sangre y puede llegar a los vasos sanguíneos, ¿no? Puede llegar a lo que es a la circulación del cerebro y obstruye, ¿no?, el paso de la sangre. Va a sufrir de presión alta, por lo mismo que la circulación es poca. Después también puede sufrir de insuficiencia renal, ¿no? Problemas con lo que es el sistema urinario. Problemas con el sistema urinario, como por ejemplo el hecho de que no filtre la sangre adecuadamente. No filtra la sangre adecuadamente, por lo tanto no va a poder depurar las sustancias, ¿no? Las sustancias tóxicas que puede haber en la sangre. Claudicación. ¿Qué significa claudicación? La persona cuando sufre de este tipo de problemas no necesariamente al principio va a tener un infarto o un problema de obstrucción en el vaso sanguíneo del cerebro, sino que empieza con fatiga, cansancio, adormecimiento de los brazos, de las piernas, ¿no? Va a tener desgano, y eso es ¿por qué? Porque no hay una adecuada circulación. Va a tener disnea, problemas para poder respirar adecuadamente, dificultad respiratoria, y en algunos casos puede tener dolor torácico. ¿Qué significa? Como obstruye los vasos sanguíneos del corazón, también va a empezar el dolor, ¿no? Lo que se conoce como angina de pecho. Y no necesariamente significa que está teniendo un infarto, sino que ya está dando aviso de que hay alguna alteración, ¿ya? Tratamiento, cambios en el estilo de vida. Tiene que cambiar su estilo de vida definitivamente. Ese es en el caso del tratamiento no farmacológico. En el tratamiento farmacológico tenemos las estatinas, que seguramente sí las habrán escuchado, ¿no? Atorvastatina, simvastatina, lovastatina, o sea que vienen a ser pues
medicamentos que van a ayudar a reducir los ateromas de la circulación. Tenemos también la cirugía, o sea, se hace un tratamiento quirúrgico cuando a veces obstruye completamente el vaso sanguíneo, se hace una operación. Y esta operación se llama angioplastia. Ojo, no confundir con la angiografía. La angiografía solamente permitía, ¿se acuerdan? Visualizar, ¿ya? Angiografía es para poder visualizar, es un tipo de diagnóstico. En cambio, la angioplastía viene a ser la operación. ¿En qué consiste? A ver, regresemos. Por aquí estaba la imagen, no sé si... Ah, no, ya. Aquí, a ver, vamos a ver. Aquí. ¿Se acuerdan que esta era la angiografía? Ingresaba por la arteria femoral y visualizaba lo que es, pues, la circulación, inclusive hasta el corazón, ¿no? En este caso, la angioplastía ya de frente va al lugar donde se está produciendo la alteración. ¿En qué consiste? Consiste en ingresar una cánula y esta cánula va a abrir o va a dilatar la arteria y al momento de retroceder va a arrastrar la placa que está obstruyendo. A esta operación se le llama de Stent, así se llama, ¿no? De Stent. Y es bastante usual que se utilice este tipo de operaciones, ¿no? Entonces, aquí viéndolo desde la arteria, se ingresa una cánula y lo que hace es dilatar la arteria y este ateroma lo retira, ¿no? Para que no siga generando problemas. Listo. Ahora vamos solamente a mencionar una de las enfermedades respiratorias que no viene a ser infecciosa, ¿no? Y que es la más común, porque en realidad existen muchas enfermedades respiratorias que no son infecciosas, como por ejemplo el fibroma, ¿no? Tenemos lo que es la tenemos lo que es el asma. El asma no es contagioso, ¿no? O sea, si una persona tiene asma, no significa que va a contagiar a otra, ¿ya? Listo. Vamos a terminar con esta enfermedad respiratoria. Asma. ¿Qué cosa viene a ser el asma? Es una enfermedad en la que se inflaman los bronquios en forma recurrente o continua, lo que produce una obstrucción de los mismos, ¿no? ¿Qué significa? Entonces, vamos a regresar al esquema. Las paredes de los bronquios se van a inflamar. Al inflamarse por el ingreso de algún cuerpo extraño, que no necesariamente puede ser infeccioso, empieza a inflamarse, ¿no? Se inflaman y al inflamarse produce mucosidad. Esta mucosidad lo que va a ocasionar es la obstrucción de las vías respiratorias. Por eso es que, ¿se acuerdan cuando les mostré, cuando les hice escuchar los sonidos respiratorios anormales? Había uno que se llamaba sibilancia, ¿no? Así suena, como si dentro de los bronquios estuviera silbando. Y esto se produce, por ejemplo, en el asma. ¿Y eso por qué? Porque no hay una buena, no hay un buen pase del aire, ¿no?
sucede habitualmente en forma de crisis. O sea que la persona que ya tiene asma, que ya está diagnosticada, tiene por momentos crisis asmáticas, ¿ya? Tiene crisis asmáticas. Ahora, este problema en algunas personas se presenta frecuentemente y en otras ya puede ser controlado, ¿no? Sobre todo cuando se dan estas crisis asmáticas, en las épocas de otoño y primavera, ¿ya? Específicamente en los cambios de clima, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas se confían y, por ejemplo, estamos en época de frío, salimos muy abrigados, sale el sol y nos descubrimos. Estamos con el cuerpo caliente y ya tenemos ese cambio brusco de temperatura, ¿no? Listo. Entonces, en la época de frío, ¿por qué? Porque se confía, ¿no? Normalmente las personas que no tienen asma y aún así se enferman. Imagínense una persona que sí está diagnosticada con asma. Entonces va a tener ese tipo de inconvenientes, cambios bruscos de temperatura, cambios de clima. ¿Cuáles vienen a ser los síntomas para nosotros tener un indicio de que existe asma? Primero, tos con o sin producción de flema. ¿Por qué? Debido a que se obstruyen, ¿no? Los bronquios se contraen, se vuelven más pequeños y por eso puede ser con flema, ¿no? Se escucha bastante con flema o puede ser sin flema. Después, si es que no hay flema, si es que no hay flema, es porque está adherido, ¿no? A lo que son las paredes de los bronquios, ¿no? Listo. Las sibilancias. Cuando la persona respira, cuando la persona respira, ahí es donde se produce las sibilancias, ¿ya? Después la sudoración, disnea o fatiga. ¿Por qué? Porque la sudoración, porque al momento de no poder respirar, la persona se va a tornar un poco nerviosa, ¿no? Entonces, eso es lo que va a suceder. Disnea, ¿qué viene a ser? Disnea viene a ser la dificultad respiratoria. La dificultad y fatiga debido a que no entra oxígeno, entonces
al que no entrar oxígeno, entonces la persona se va a sentir pues cansada, agotada y va a tener opresión en el pecho, ¿ya? Va a tener opresión en el pecho, una sensación de opresión, una sensación de que no puede ingresar el aire. Características de la inflamación. ¿Cómo es que se produce? En este caso, primero va a haber lo que es la hipersecreción, o sea, al momento de inflamarse se va a producir gran cantidad de secreción en las vías respiratorias, ¿no? Entonces, en las vías respiratorias. Entonces, aquí vamos a encontrar que se produce gran cantidad de moco, ¿no? Y por lo tanto va a haber un edema, o sea, inflamación, se va a llenar de líquido, de secreción, y eso es lo que va a producir el broncoespasmo. ¿Qué es un broncoespasmo? Viene a ser cuando el vaso, cuando las vías respiratorias, especialmente aquí en este caso los bronquios, se van a contraer. El broncoespasmo, vuelvo a repetir, viene a ser lo que es la contracción de los bronquios, ¿no? Y eso va a impedir que pase el aire normalmente. Al producirse esto de manera constante, de manera continua en la persona que es asmática, entonces va a producir una pequeña destrucción de lo que es las paredes de los bronquios, ¿no? Poco a poco así se va a ir destruyendo, poco a poco se va a ir deteriorando. Porque la persona cuando siente esta flema o esta secreción dentro de los bronquios, al no poder respirar, va a estar tose, 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 porque recuerden que la tos viene a ser una forma de lo que es la expulsión de las secreciones, ¿no? Va a tratar de expulsar lo que está obstruyendo, pero al no poder, entonces poco a poco va a ir deteriorando las paredes de los bronquios. Y esto, claro, se va a regenerar, pero lamentablemente va a formar una cicatrización. O sea que estos bronquios poco a poco se van a ir debilitando, ¿no? ¿Cómo se diagnostica? ¿De qué manera nosotros podemos confirmar que una persona tiene lo que es el asma? Una de ellas viene a ser un examen de función pulmonar que se llama espirometría. La espirometría, ¿en qué consiste? Miren, esta viene a ser una máquina especial que está ahora, en la actualidad, está ya conectado a una computadora que nos va a permitir saber los valores, ¿no? Esto en un extremo está conectado a la computadora y en el otro está conectado a una especie de tubo. En este caso, este tubo tiene como un medidor. La persona, ¿qué es lo que va a hacer? O la persona que realiza el examen va a
va a pedirle que tome todo el aire posible. Inhala, 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 bota, va preparando, ¿no? Va preparando su pulmón. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Toma todo el aire, se coloca la boquilla y va a soplar. Sopla, sopla de manera continua. De manera continua, 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 hasta que la persona, hasta que el examinador le diga, sigue, 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 todo, bota todo el aire que puedas. Entonces, eso va a poder examinar cuánto aire puede tener en los pulmones y cuánto aire puede sostener, ¿no? Si es mínimo, entonces significa que existe un problema a nivel respiratorio, ¿no? Esa es la espirometría. Mide la capacidad pulmonar, exactamente. Mide la capacidad pulmonar, ¿ya? El examinador no va a realizar esta prueba una vez. Después de eso, le pide que descanse, que tome aire, que bote aire y después aproximadamente unas 3, 4 veces le va a hacer esta prueba, ¿no? Para poder verificar. Otro viene a ser la radiografía de tórax. En la radiografía, ¿qué es lo que va a observar? Ya no el corazón como en las otras ocasiones, ¿no? Va a observar cómo es la dilatación de los bronquios. Fíjense aquí, por ejemplo. Aquí nosotros vemos una dilatación leve. ¿Qué significa? Que de repente recién está iniciando el problema, que puede ser un simple broncoespasmo, porque puede ser, hay personas que son alérgicas y pueden tener broncoespasmos, y hay otras que, bueno, ya se les diagnostica asma, como es en este caso. Miren cómo está completamente dilatados los bronquios, ¿no? Miren cómo se dilata completamente y se ve blanco, ¿no? Parecen unas ramificaciones. Eso significa que tiene problemas, pues, bronquiales. Listo. Y otro puede ser la broncoscopía. ¿En qué consiste? La broncoscopía ya viene a ser uno de los últimos recursos para poder visualizar lo que es los bronquios, ¿no? Al paciente se le va a sedar, se le da un sedante y a través de una sonda, a través de lo que viene a ser un tipo de sonda flexible, se le introduce por las vías respiratorias para poder visualizar así como se ve en la imagen, ¿no? Para ver qué tan obstruido está, si es por secreción o si es de repente por algún objeto extraño, ¿ya? Listo. Nos permite inspeccionar las vías aéreas. Es una fibra óptica, así se le llama específicamente. ¿Por qué? Porque la fibra óptica va a permitir visualizar, ¿no? Tiene una pequeña luz, es bastante delgado y se puede visualizar a medida que va pasando. Mis, Sí, dime. eso, lo que es broncoscopía, ¿cuánto tiempo dura? Depende del médico porque eso a veces quiere visualizar adecuadamente, a veces puede demorar, por ejemplo, entre 20 minutos a media hora, ¿no? Eso es lo más común. ¿Y eso solo una vez se realiza o varias veces tiene que realizar? No, 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 eso se realiza una vez nada más, la primera vez. Ay, ya me hizo que... ¿Por qué? Porque la broncoscopía, claro, es una manera para poder visualizar las vías respiratorias, pero no siempre se da, porque si ustedes se dan cuenta, es un método invasivo, ¿no? Es un método invasivo.
ingresa al cuerpo. De todas maneras, hay que sedar al paciente, hay que prepararlo, ¿no? Entonces, no es fácil. Tiene que ser pues un procedimiento hecho debidamente por un especialista que viene a ser el neumólogo, ¿ya? ¿El tratamiento en qué consiste? Normalmente cuando ya se diagnostica lo que es el asma, bueno, aquí nosotros vamos a encontrar que se da el tratamiento mediante corticosteroides inhalados, ¿no? O sea, los famosos inhaladores. Estos inhaladores tenemos varios. El más común viene a ser el salbutamol. También tenemos el bromuro de hipatropio, eso también, ¿no? Evitar que las vías aéreas se perdón, dentro de los corticosteroides tenemos esos dos. Existen otros, sí, pero no se usan con mucha frecuencia, a menos que el neumólogo lo recomiende. Pero los dos comunes son salbutamol y el bromuro de hipatropio. Aparte, existe en forma de jarabe también, que se da el salbutamol, ¿no? O puede ser los corticoides, pero por vía intramuscular, no inhalado, sino por vía intramuscular. ¿Cuáles son? La dexametasona, la hidrocortisona, lo que es la prednisona y la prednisolona, ¿ya? Entonces, esos son los corticosteroides, ¿ya? Ya después, cuando ustedes lleven administración de medicamentos, ahí van a ser un poco más específicos del uso acerca de estos inhaladores, ¿no? También se puede utilizar lo que es la nebulización. La nebulización, como ven aquí, consiste en una mascarilla conectado a un equipo portátil de nebulización o puede ser un balón de oxígeno donde le colocan un medicamento que viene a ser el fenoterol o el salbutamol, dependiendo de la obstrucción de los bronquios, y esto les permite pues a ya sean niños, jóvenes, adultos, al momento de respirarlo, porque sale en forma de vapor, al respirarlo va a ayudar a dilatar los bronquios. Son broncodilatadores, ¿no? Entonces, esto va a ayudar también que, eh, que salgan más rápido las flemas. Y ustedes dirán, ay, pero es torturar a los niños que cuando se les coloca la mascarilla. Si el niño llora, significa que al momento de llorar, va a tomar aire y va a inhalar esto, ¿no? Entonces ahí va a llegar más rápido a los bronquios y a los pulmones, ¿ya? Entonces, la nebulización es una de las formas muy efectivas. ¿Cuál es el inconveniente? Tanto de los corticosteroides como de la nebulización, que a veces en algunos niños o en algunas personas puede ocasionar nerviosismo, puede ocasionar taquicardia, o sea, se acelera el corazón, puede provocar insomnio, ¿no? Entonces, esas son algunas de las reacciones que puede producir, ¿ya? Ay, disculpen, disculpen.
Ya, listo, continuamos, chicos. Entonces, como les decía, en este caso, eh, esos son los inconvenientes, ¿no? Que puede ocasionar algunos medicamentos, pero básicamente, lo que es lo que es mm, el tratamiento viene a ser así, ¿no? Y la finalidad de esto es evitar que las vías aéreas se inflamen. No ayuda a eliminar las secreciones. Otro que es bastante útil, un tratamiento, viene a ser lo que se conoce como acetilcisteína. Es un medicamento que es bastante inofensivo, pero que ayuda bastante a eliminar la mucosidad, que viene a ser un medicamento mucolítico, o sea, aparte de lo que son los corticosteroides, aparte de la nebulización, se utiliza este mucolítico, que significa que va a destruir la mucosidad y así de esa manera la persona va a poder expulsarlo de una manera más fácil, porque la mucosidad se adhiere tanto a las paredes de los bronquios que a veces es difícil eliminarlo, ¿no? No hay medicinas que curen el asma, eso sí, pero se puede llevar una vida normal si trata su enfermedad adecuadamente, mejorando así su calidad de vida, ¿ya? O sea que hay que cambiar nuestros estilos de vida también. ¿Ya? Entonces, esa es la acetilcisteína. Pero, precaución, nunca se toma acetilcisteína junto con el paracetamol, ¿ya? No pueden, no pueden juntarse estos dos medicamentos, ¿ya? Muy bien. Lo que me estaba olvidando de decirles, la acetilcisteína, porque es bastante fácil de administrar, porque viene en sobres o viene en pastillas efervescentes. Tú agarras medio vaso con agua tibia, le echas el sobre, en el caso de que sea un adulto, ¿no? Medio sobre, en el caso de que sea un niño, y solito es como un jugo de naranja, algo así, bien, el acetilcisteína no tiene un sabor feo, y en el caso de las pastillas, mientras que el sobre lo tienes que usar 3 veces al día porque viene de 200 miligramos, en cambio el efervescente ya viene de 600, una sola vez al día, ¿no? Lo echas, se disuelve y lo puedes tomar, ¿no? Y esto va a ayudar bastante, muy efectivo. Factores que desencadenan el asma. Factores de riesgo. Tenemos una de ellas que viene a ser los antecedentes familiares asmáticos, ¿no? O sea que si en mi caso tengo mamá, papá o abuelos que hayan sufrido de asma, ¿puedo desarrollar? Sí. Por ejemplo, en mi caso, mi mamá es asmática. Nosotros somos dos hermanas. Mi hermana no ha presentado asma, pero yo sí he desarrollado asma, ¿ya? Entonces, en mi caso, yo sí soy asmática, pero por antecedentes, ¿no? También otro que desencadena el asma viene a ser algunos tipos de alergenos, por ejemplo, el más común, polvo, humo, lana, o sea, todo lo que sea olores fuertes, ¿no? No lo puedo utilizar, ¿por qué? Porque automáticamente mis vías respiratorias empiezan a reaccionar y empieza a cerrarse, ¿no? Y me empieza a picar la garganta, empiezo a tener esa pequeña flema que me forman las sibilancias,
y empiezo, no sé si ustedes habrán escuchado que hay momentos que cuando yo respiro suena. Eso es porque de repente tengo algún tipo de alergeno cerca que a veces no lo puedo controlar, ¿no? Porque es externo. Por ejemplo, hace bastante aire y viene con tierra y ya, pues definitivamente eso yo no lo puedo controlar, ¿no? Para poder yo hacer limpieza, yo tengo que utilizar mascarilla. Si no, imagínense, terminaría en el hospital. Definitivamente no puedo estar expuesta al olor de la pintura, ¿no? Ese tipo de cosas. Variaciones meteorológicas, por ejemplo, el frío, ahorita que está haciendo bastante frío, yo tengo la tendencia a sufrir de crisis asmáticas. Menos mal que mi asma está controlado, eso no significa que ya me curé, no. Está controlado por el momento, tengo que utilizar pues ciertos eh, elementos o complementos para evitar enfermarme, ¿no? Tengo que colocarme la vacuna contra la influenza, así, para evitar tener resfríos. Por ejemplo, la última vez que me resfrié, que ustedes me escuchaban afónica, ahí, por ejemplo, tuve mis crisis asmáticas, definitivamente. El frío me afectó. El aire seco también puede desencadenar las crisis asmáticas, ya sea el calor intenso por la sudoración, ¿no? Por el aumento de temperatura, o la humedad del medio ambiente. Por eso es que se recomienda que muchas personas que tienen crisis asmáticas, sufren de asma, preferible cuando tengan tiempo irse al clima de lo que es la sierra. Si bien es cierto, el, la sierra tiene un clima frío, pero no tiene la humedad que, por ejemplo, encontramos aquí en la costa, especialmente en Lima, ¿no? Que es lo que puede desencadenar estas crisis asmáticas. El estrés emocional también, persona que está muy saturada, puede desencadenar crisis asmáticas. Contaminantes del ambiente, como humo de cigarro, perfumes, el olor de la gasolina. La gripe continua, así como otros trastornos que afectan las vías respiratorias. Por ejemplo, las alergias, si el resfrío, la gripe, eso puede desencadenar crisis asmática, ¿no? Entonces, lo único nada Profe, más. Sí, dime, Chanda. digamos que una persona es alérgica, eso trae consecuencias, o sea, que se puede enfermar del asma. No, 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 no. Yo estoy diciendo que la persona que ya es asmática, si sufre también aparte de alergias, puede desencadenarle su crisis asmática. No significa que la persona alérgica va a desarrollar asma. No, eso puede ser variable, no, no necesariamente va a desarrollar asma. Ay, 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 gracias, Miss. Ujú. Listo. Tipos de desencadenantes en el asma. Tenemos los alergénicos y los no alergénicos. Alergénicos, por ejemplo, el humo del cigarrillo, el humo de los carros, el humo de la quema de basura, eso puede ser alergénico. La persona lo respira y automáticamente pues empieza a presentar el broncoespasmo, o sea, se va cerrando los bronquios y va produciendo secreciones, ¿no? Las plantas. ¿Qué plantas? Especialmente las aromáticas, las plantas que tienen flores, ¿no? Por el polen. Eso viene a ser alergénico. El detergente también por el olor, los aromatizantes, los inciensos, todo eso puede desencadenar, ¿no? El detergente. El detergente, contra más aromático sea, porque hay algunos detergentes que vienen pues con un olor más suave, otros más intenso, porque ya vienen con suavizantes, o sea, no se puede usar ese tipo de cosas. Y mucho menos utilizar suavizante en la ropa, porque la ropa queda impregnada con ese olor, ¿no? El vino también en algunas personas puede ocasionar lo que es alergia, ¿no? Alergénicos, o sea, desencadenar lo que es la crisis asmática. El vino tinto, me refiero, porque hay otras variedades de vino, ¿no?
Los no alergénicos, o sea, aquellos que no se respiran. El ejercicio. El ejercicio también puede, por el sobreesfuerzo, ¿no?, que hace la persona. El clima, por la sensación térmica, por, más que todo por los resfríos, por otras enfermedades respiratorias. Las emociones fuertes, o sea, está de repente muy triste o muy agobiado, muy estresado, saturado, entonces puede desencadenar asma, ¿no? Y las infecciones, ¿ya? ¿Qué hacer ante una crisis asmática? Una de ellas viene a ser tranquilizar al paciente y mantenerla en posición sentada o semisentada. Eso es lo primordial. En primeros auxilios, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? No automáticamente, si no tenemos a la mano el inhalador, entonces tenemos que tranquilizarla, porque si la persona empieza a respirar así y a asustarse, los bronquios más se cierran, es peor. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que mantenerla en posición sentada. ¿Por qué? Porque eso va a mejorar el ingreso del aire. Nunca echada, recostada no va a poder respirar bien. Entonces, tranquilizar al paciente, mirarlo a los ojos, tratar de que respire lo más pausado posible, ¿no? Y después automáticamente buscar lo que es la medicación, ya sea el inhalador o ya sea el inyectable, ¿no? Y llevarlo a un centro de salud cercano. ¿Por qué? Porque ya las personas asmáticas ya saben que tienen este tipo de problema, entonces constantemente cargan su medicamento, ¿no? En el centro de salud ya le van a poner oxígeno suplementario, ya le van a ayudar a mejorar lo que es la saturación de oxígeno, porque si nosotros evaluamos con un oxímetro de pulso, o sea, la saturación de oxígeno baja. Lo normal es de 95 a 100, pero una persona con crisis asmática puede llegar a 92, 90, porque no llega el oxígeno, ¿no? Y si se desespera, peor es. Después de la crisis, aumentar la ingesta de líquidos tibios. 3 veces al día, bastante o abundantes líquidos. ¿Por qué? Porque el líquido lo que va a hacer es ayudar a fluidificar. Fluidificar, ¿qué significa? Que las secreciones se vayan volviendo más suaves y puedan ser expulsadas más fácilmente, ¿no? ¿Alguna pregunta? A lo que estaba diciendo, si una persona lo que es de capital, o sea, de Lima, que está sufriendo de asma y quisiera visitar a lo que es, digamos, a Puno, o sea, normalmente puede ir, o sea, no puede tener mucha frecuencia de el tos o algo así. Claro, por el frío extremo, ¿no? Por el frío extremo, sí. Tendría que en todo caso fortalecer su sistema inmunológico, o sea, prepararse con tiempo, fortalecer su sistema inmunológico, evitar los resfríos, las gripes, porque eso también de tener resfríos y gripes mal curadas también pueden ocasionar problemas, este tipo de problemas respiratorios, ¿no? Entonces sí puede tener consecuencias si es que puede ir a visitar. Claro, sí, porque Puno, digamos que tiene una temperatura parecida Es al súper resto fuerte. de la sierra, ¿no? Puno pues tiene un clima extremadamente Clima. frío, las heladas y todo eso, ¿no? Entonces es un poquito complicado. Sí. Entonces es preferible no ir, ¿verdad? No Que quieres ir seguro. no, no, o sea, no tengo, tengo un familiar que está en capital y Ujú, sufre de asma, pero como ustedes están haciendo los tratamientos, síntomas, indicaciones, ujú. a lo que yo vi, pues la persona no cumple con eso. Ya. Quiso venir para acá, para lo que es Puno, Ujú. y yo digo, como estaba explicando usted, que haya como hace frío y además es seco.
no es como en Lima, ¿no? Que es húmedo, Sí, por eso creo que pero sí. la diferencia es que al resto de los departamentos de las regiones de la sierra, Puno es el más extremo frío. ¿Y a qué altura está Puno? Más o menos. Uf, es preferible que no, entonces que no venga, porque no voy a hacer que Porque le el dé. oxígeno, claro, el oxígeno, si bien es cierto, es más puro, pero lamentablemente, pues, lo que hace es que la persona tenga esa sensación de no poder respirar, ¿no? Y si nunca ha ido, si nunca ha asistido, ha ido o ha viajado a zona así de altura, le va a chocar. Sí, puede irse hasta emergencia, puede estar hasta con oxígeno. Ya. Y si no tiene esos tratamientos, ¿qué consecuencias podría tener más adelante? Porque a ella le ataca lo que es en lo que es el invierno. Sí, 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 te escucho. Todos le agarra muy fuerte en lo que es invierno. Sí, eso sí. Y eso es por lo mismo, por la misma temperatura, ¿no? Por la misma humedad. Entonces, no, tiene que un tratamiento, porque eso poco a poco se va fibrosando, se va volviendo más inefectivo, así como en las arterias. Las arterias, así como se contraen y se dilatan, ¿no? Son elásticos, por decirlo así. Igual los bronquios también se contraen y se dilatan. Y si no lleva un tratamiento, las paredes de los bronquios poco a poco se van fibrosando, se van poniendo más duros y va a llegar un momento que a determinada edad no va a poder respirar adecuadamente. No es bueno de que no lleve tratamiento. Tiene que llevar un tratamiento. Puede llegar a Y controlarlo, sí. Yo sé que es desesperante, porque yo también he sufrido de crisis asmáticas. Imagínense durante mi embarazo, o sea, tener tremenda barriga y estar ahogándote, que no puedes ni respirar, es terrible, ¿no? Entonces, pero sí, con tratamiento, un neumólogo de confianza, un tratamiento con neumología te ayuda a controlar. Yo ahorita tengo mi asma controlado, bastante, bastante controlado, como era antes, que yo no podía, ustedes me escuchan que yo hablo seguido, seguido, seguido. No, antes yo no podía hacer eso, porque me cansaba, me ahogaba, y ahí mismo empezaba lo que es la sibilancia, ¿no? Entonces sí, sí podía dictar mi clase, pero era terrible porque me llamaba a toser, a toser. Es más, ni siquiera me podía, con decirles nada más que yo no me podía reír, porque me reía y automáticamente la risa, como es algo externo, te, empieza a vibrar las cuerdas vocales, reacciona en lo que son los bronquios y el bronquio lo tomaba como que yo me estaba ahogando. Entonces, automáticamente, ¡plum!, los bronquios se me cerraban. O sea, con eso, con decirles eso, yo no me podía ni reír siquiera, ni carcajearme. Pero con tratamiento sí, sí he logrado superar. Claro que debo tener siempre a la mano mi inhalador en caso de emergencia, ¿no? Ya no es continuo lo que tengo que usar el inhalador, ya es solamente en caso ya extremo, cuando ya no me da más, ya me canso y duele la espalda. sí, y ella, por ejemplo, no tiene alergia a lo que es polvos, las plantas o aromatizantes. A lo que yo he visto es normal. Y yo le pregunté porque anteriormente sí estaba buscando información y le dije que puede tener tratamiento, ¿no? Que siga un tratamiento y dijo que pues, no quiere. A veces le falta, como usted dice, ¿no? Cuando estaba embarazada, por ejemplo, le faltó el aire y tuvieron que llevar de emergencia y tenían que darle sedante para que saquen al bebé porque ha sido un cesárea. Pero, o sea, ella está diagnosticada sí o sí con asma, porque a veces podemos tener, hay personas que
pueden tener los síntomas del asma, pero no es asma, sino un broncoespasmo esporádico. Ojo, por eso hay que tener Sí, en cuenta eso. y fue a hacerse en su caso de chequeo y dice que le dijeron que tenía asma. El especialista que le trató, pues le dijo que tenía asma. Ya, yo recomendaría que vaya a una segunda opinión, pero constantemente así se ahoga, o Sí, sea, constantemente, sí. ah, ya, entonces no, tiene que usar, hasta que se regularice. Una vez que ella tiene que controlar su peso, hay ciertos alimentos que no puede comer, ¿no? Sí, tiene que modificar algunas cosas hasta que regularice. Una vez que lo regulariza, ya puede ir llevando su vida normalmente, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado. Ok, muchas gracias. Ya. Vamos a ver lo que es asma y genética. Ya nosotros hemos visto que la mayoría de enfermedades crónicas, y esta es una de ellas, el asma, viene a ser por un patrón de herencia. O sea, no significa que sí o sí la persona va a heredar el asma, ¿no? Que va a tener, pues si mis padres han tenido, yo también voy a tener, ¿no? Sino que es una probabilidad, pero de que uno de los hijos o de los nietos vaya a desarrollar, sí se da. Por eso hay que tener bastante cuidado, ¿no? Y tenemos por último lo que es el asma ocupacional. ¿A qué se refiere? Hay personas que pueden desarrollar por su ocupación, por el lugar en donde trabajan, pueden desarrollar asma. Sí, dependiendo del alergeno al que están expuestos, ¿no? Esto puede provocar que los bronquios, las vías respiratorias en sí, los pulmones se inflamen y se estrechen, o sea, se vuelvan más delgados. Por lo tanto, esto ¿por qué puede ser desencadenado? Por ejemplo, por el polvo de la madera. ¿Quiénes trabajan con madera? Los carpinteros, ¿no? Los carpinteros pueden desarrollar por el mismo acerrín, por el mismo polvillo, con el tiempo pueden desarrollar enfermedades respiratorias. El polvo de los granos también. ¿Qué quiere decir? Aquellas personas que trabajan con trigo, que trabajan pues en lugares cerrados, me refiero a cuando son lugares cerrados y que constantemente están inhalando. La caspa de los animales, como en el caso de las aves, ¿no? Que son las que más eliminan células muertas. Los que crían, por ejemplo, gallos, gallinas y que están en el mismo lugar, en lugares cerrados, eso puede generar más adelante también enfermedades respiratorias. Hongos u otros químicos, hay que tener mucho cuidado con la humedad en las paredes, ¿no? Con el moho, la inhalación de químicos, por ejemplo, las personas que trabajan en limpieza, los mecánicos, los que trabajan en gasolineras, los que trabajan con toda sustancia química, puede generar problemas respiratorios, ¿no? Los panaderos por la misma harina, los fabricantes de detergentes por los mismos preservantes, por los mismos aromatizantes que utilizan, los fabricantes de medicamentos también, los que trabajan en laboratorio, ¿no? Específicamente haciendo los medicamentos, están inhalando esas sustancias químicas para crear los medicamentos. Los que trabajan en granjas, de repente tienen almacenado, ¿no? O por el pelo de los animales, trabajadores de silos de grano, de laboratorio, personas que trabajan con metales, por ejemplo, los de las minas, tienden tarde o temprano a desarrollar alguna enfermedad, ¿no? Por los gases tóxicos. Personas que trabajan con plástico, también
Cuando el plástico está caliente, emana una sustancia tóxica. Y bueno, pues como ya había mencionado, las personas que trabajan con madera. Listo. Eso es todo con respecto a las enfermedades cardiovasculares y una que he considerado que es la respiratoria. ¿Ya? ¿Alguna pregunta tienen, chicos? Antes de tomar asistencia. Listo, no hay ninguna pregunta. Entonces, este tema va a ser evaluado igual el día viernes, por favor, ¿ya? Ya estamos ya por finalizar. A ver, voy a tomar asistencia. Vanegas. Presente, Miss. Muy bien. Bustos. Presente, Miss. Muy bien. Cabrera. Presente, profesora. Ya, muy bien. Chanta. Presente, profesora. Muy bien. De la Cruz. Escate Heredia. Presente, profesora. Flores Reyes. Presente, Miss. Muy bien. Freire. Presente, profesora. Muy bien. Guaguasonjo. Presente, Miss. Bien. Huaraca. Ah, ya, sí está Huaraca, ¿no? Ah, algo escuché. Ya. Quispe, Huaranca. Presente, profesora. Muy bien. Rivera. Listo, Rivera. Muy bien. Vigo. Villanueva. Presente, Miss. Muy bien. Yalta. Presente, Miss. Muy bien. Paredes. Listo, muy bien. Entonces con eso finalizamos el día de hoy. Ya mañana nos volvemos a encontrar. Cuídense, chicos, que tengan buen día. Abríguense. Mañana, Miss. Hasta mañana, hasta mañana. Profesora, ¿dio las notas del examen? No, no he dado las notas del examen. Todavía los estoy revisando. Y el día de mañana lo más probable es que ya tengas las notas, ¿ya? Listo, Paredes. Justo ya iba a terminar la reunión y escribiste. Mira, si no, ya, listo, Paredes. Muy bien. Chao, chicos, nos vemos.